Señores, iniciemos. Y les quiero decir a todos, para iniciar, primero, buenas tardes a todos los participantes. Agradezco su presencia e inicio dando gracias a nuestra asociación Empacadoras de Mango de Exportación AC, quienes a través de su Consejo de Administración y Gerencia General me han invitado a hablar hoy a la membresía acerca del tema fiscal que yo eligiera. Al recibir la invitación, reflexioné cuál debería de ser el tema de interés general a exponer. Señalo que atendiendo a la forma de constitución de las empresas, estas pueden estar reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, por la Ley del Mercado de Valores o por la Ley Agraria. Y respecto a su tributación para efectos del impuesto de la renta, pueden hacerlo en el régimen que su actividad señale en las diferentes opciones que la propia ley señala. Cabe mencionar que también existe la operación de estar operando como persona física de manera individual o en copropiedad y que la ley del impuesto de la renta también establece para las personas físicas cuál es la forma de determinar este gravamen. Desde el punto de vista contable, las empresas en su estado de resultados presentan los ingresos obtenidos en un periodo, y voy a hablar de un periodo anual, a los cuales restan los costos, gastos, la carga fiscal incurrida que han determinado, y de esta manera obtienen como resultado la utilidad o pérdida neta del ejercicio. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, los ingresos obtenidos se convierten en ingresos acumulables y los costos y gastos incurridos en deducciones autorizadas. Estos dos conceptos se restan a los ingresos obtenidos, determinan su resultado fiscal y aplican la tasa o tarifa que señale la ley del impuesto de la renta, la participación de utilidades a los trabajadores y obtienen la utilidad neta del periodo. Y quiero señalar que normalmente esta utilidad es diferente a la utilidad contable que mencioné hace un momento. La membresía de EMEX está formada por empresas que tienen diversos esquemas legales de constitución, a los cuales ya hice referencia, y que para efectos del impuesto sobre la renta tributan en los diferentes régimen fiscal que la ley establece, por lo que abordar como tema a presentar hoy tratamiento fiscal del ISR y sus efectos es inviable porque el impuesto es casuístico
dependiendo de cómo estoy constituido y cuál es el régimen que aplica en impuesto de la renta. Por lo anterior, decidí exponer un tema que es de aplicación para todos los asociados, no importando su forma legal de constitución ni el régimen en que tributen para efecto de impuesto de la renta. Por lo tanto, el tema que voy a presentar lo titulé El marco fiscal de las empresas en 2025, que es el tema que a continuación voy a presentar y que es la carátula que están observando. Me robé estos 4 minutos de introducción, pero para mí era necesario marcar la cancha para que entendamos el porqué del enfoque que le he dado a la presentación. Inicio con la misma y señalo. Y ahora no avanza esto. Permítanme, por favor. Y si en un minuto no avanza la máquina, Ahí, contador, sí, sí vemos su pantalla, pero creo que no le ha dado a las. Ahí está, ya brincó a temario. bien. Los temas que vamos a tratar están allí enumerados del número 1 al 5. No voy a dar lectura porque quiero ir obviando tiempo para estar dentro del programa. Y después de los 5 temas hay 2 anexos, que es la resolución de facilidades administrativas para este año, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero, y el programa de regularización fiscal 2025 emitido por el SAT, que entre otras cosas contiene el estímulo fiscal que dieron para este año y señala las preguntas más frecuentes que le formulan a la autoridad. Quiero señalar que todos los temas que estoy presentando a partir de la lámina anterior están contenidos en el material que voy a presentar, que no voy a dar lectura a la totalidad del material porque quiero ir haciendo comentarios adicionales para enriquecer la plática, pero que le voy a pedir en este momento a David, que es quien está como responsable de la asociación manejando esta sesión, que le transmita y les envíe a todos nuestros participantes esta presentación. Y esto lo hago con la finalidad de señalar que evaluando los tiempos de presentación y sobre todo los tiempos de preguntas y respuestas, al final de la presentación van a encontrar ustedes un link de su servidor en el cual considero que para ser más eficientes las preguntas y que sean más completas, me las pueden enviar y yo me comprometo a que daré respuesta a todas las preguntas que reciba. Antes de iniciar con el tema 1, empezaré señalando 2 conceptos que son la evolución del fisco en México en los últimos 15 años y la innovación en el sector agrícola. En el tema de la evolución del fisco en México, me voy a permitir leer lo que yo llamé una anécdota, pero que les puedo decir que son casos de la vida real. Y aquí yo digo que estábamos en 1995 y en el año, por favor, yo les puedo decir que todos pueden ubicar este caso porque fue un caso de la vida real. Si aquí ponen de 2013 para atrás, todo lo que son años anteriores hasta el 2013, lo que voy a leer aplicaba. Estábamos en 1995 a 25 de marzo y el día 31 se vencía el término para presentar la declaración anual de la empresa. El contador por fin había terminado la contabilidad del año anterior y nos presentaba el resultado fiscal determinado. El impuesto de la renta causado era una cifra muy importante. El administrador no estaba de acuerdo con el resultado que le presentaron.
estaba seguro de no haber obtenido la utilidad que el contador señalaba. Y si fuera cierta, la empresa no tenía flujo para efectuar ese pago. ¿Cómo lo resolvieron? La solución fue obtener facturas con fechas retroactivas al año anterior que se registrarían pagadas en caja, regularon la utilidad fiscal y se pagó el importe de impuesto que determinaron en la reunión. Ahora bien, esta misma historia se repite y ahora la pongo aquí que se repite en el año del 2022 y yo les diría que esta historia está vigente del año 14 en adelante, pero le puse 2022 porque en los últimos 3 años ha cobrado una importancia en la era digital los controles del SAT y entonces esto aplica muy bien del 22 para acá. La historia se repite en 2022. Acuerdan, estamos en 25 de marzo, acuerdan que la utilidad e impuesto al que deben de llegar, ¿cuál es el objetivo? Instruyen al contador a implementar la estrategia y este les da como respuesta, señores, no puedo hacer nada. Ahora las facturas son CFDI que los proveedores emiten en tiempo real. Les presentó el reporte que bajó del sistema de la plataforma del SAT el día 2 de enero, en este caso del siguiente año, con los CFDI que la plataforma del SAT reporta, tanto emitidos como recibidos del ejercicio anterior, y además les dice, y los mismos deben ser pagados a través de instituciones financieras. Por lo tanto, no puedo hacer nada. ¿Cuál fue el resultado de esta reunión? El administrador no comprendía por qué el contador presentó hasta el 25 de marzo una información que el SAT ya tenía desde el 2 de enero y reflexionó. 1. ¿Cómo corrijo mi problema? 1. ¿Debo correr al contador? O 2. ¿Debo modificar el flujo y procedimientos operativos en la empresa para tener oportunamente la información y en tiempo real conocer el resultado del ejercicio para tomar decisiones y acciones que permitan prevenir estos problemas? No me quiero meter en cuál fue el resultado y el impuesto pagado, porque no es el objeto de esta plática, pero dejo muy claro cuál es el problema que hoy en día enfrentan las empresas. Si no tengo oportunamente en el transcurso del año la información de CFDIs emitidos, recibidos y la deducción o ingresos acumulables de las partidas que no están amparadas por CFDIs, no sé cuál es el resultado mes por mes conforme avance el ejercicio que mi empresa está determinado y por lo tanto, para poner un ejemplo muy objetivo, yo les diría que esto equivale a subirme al avión y que el piloto inicie el vuelo sin plan de vuelo. Y simplemente él dice, quiero atravesar el océano y llegar al otro continente. ¿Cómo le voy a hacer? Sobre la marcha veremos. Eso no lo podemos hacer hoy día. Ahora bien, ¿cuál es la innovación a la que nos enfrentamos en el sector agrícola? A la transformación digital que ha implementado el SAT, el uso de algoritmos, programas para detectar operaciones dudosas, fiscalización por medios digitales, que es el buzón tributario, agregamos los desafíos políticos y económicos que se presentan en 2025
Y entonces concluimos que es necesario fortalecer en la operación de la empresa el control interno y los procesos que permitan el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Efectuar un análisis que permita desarrollar estrategias preventivas. Un análisis es el presupuesto anual de operación, estrategias operativas y, en su caso, implementar medidas correctivas que den certeza al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulan nuestra actividad. Pero todo esto, insisto, debemos hacerlo en tiempo real. Para los participantes, si tenemos contadores en la audiencia, recordarán ustedes, no hace muchos años que tuvimos un impuesto que se llamó impuesto de la ley a los depósitos en efectivo. Y cuando decíamos el día primero del mes siguiente, oye, ya bajé el reporte y ya sé qué ingresos y egresos tuve en efectivo, ¿cómo lo corrijo? Pues ya no podía porque el mes estaba cerrado. Entonces, en las empresas pusimos controles para que por ahí del día 25 yo obtuviera cuál era mi posición de efectivo y tener 5 días para operar. Lo mismo tenemos que hacer hoy en materia de CFDIs. Las siguientes 4 láminas que voy a presentar, 5 para ser exacto, hablan de cuál es la transformación que ha hecho el SAT en la era digital. Mi intención no es leer todos los puntos tema por tema. Ayúdame, por favor, aquí a acostar este panel, por favor, permítanme. Y yo les diría que para que en México se inicia la transformación en el cumplimiento de obligaciones fiscales en el año del 2011 de manera digital. En aquel año, el SAT creó la obligación de expedir facturas electrónicas como una obligación para todos los contribuyentes mexicanos, modificando la manera de emitir y entregar los comprobantes. Es decir, migramos del papel al comprobante fiscal digital. En el año del 2013 se aprueba en el mes de octubre la iniciativa para dejar sin efectos los certificados digitales o sellos digitales, que es como coloquialmente los conocemos, en los supuestos que la ley contempla. Aquí yo les pediría a los presentes que este punto del 2013 tiene especial importancia en el año 25, porque una de las amenazas del SAT en el año 25 es suspender o cancelar en las empresas que presenten los supuestos de irregularidad que se señalan sus certificados digitales. Y esto implica parar la operación de la empresa desde el punto de vista fiscal. En el año 2015 se estableció la formalización de envío de la contabilidad electrónica. A través de reglas de circular miscelánea, nos dicen año por año cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para enviarla, y en los últimos 3 años nos han dicho que las personas que actúan como recicos y las personas físicas con actividad empresarial y profesional con ingresos menores a 2 millones tienen facilidades, es decir, no envían estas declaraciones. En el año 19 nos limitan la compensación universal, y esto significa, la importancia de esto es que nos quitaron la posibilidad de presentar nuestros impuestos compensando el IVA que teníamos a favor, que en nuestro sector estoy seguro que todas las empresas los tienen. Y entonces del año 19 para acá, el IVA lo tenemos a favor, lo tenemos que solicitar en devolución, y los impuestos generados pagarlos en efectivo.
En diciembre de ese año establecen la forma en que un documento debe de tener la fecha cierta. Este es otro elemento muy importante, como señalé, cancelación de sellos digitales. Este concepto fecha cierta, por favor, todos empiecenlo a manejar en el año 25. Más adelante haré más comentarios en este punto. En el año 20 hay una serie de disposiciones y voy a leer las más importantes. Se criminalizó la compraventa de facturas. Aquí les puedo señalar que esta disposición que viene del año 20, el 31 de diciembre del año 24, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política del país en materia de prisión preventiva oficiosa. Y a la letra, el decreto señala en su artículo 19, y voy a leer nada más la parte que nos interesa: el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos relacionados con cualquier actividad que implique falsos comprobantes fiscales. Es decir, el deporte nacional que tuvimos en el país de compra y venta de facturas, no solamente lo han limitado a través de que sea ahora mediante CFDI, ahora mediante pago electrónico, que el documento tenga materialidad, que yo demuestre la razón de negocio. No solamente debo de librar toda esa terminología y requisitos fiscales para efectos de deducciones, sino que a partir de este año, si la autoridad me demuestra que estoy actuando mediante comprobantes fiscales falsos, hay prisión preventiva oficiosa. Por favor, es un punto muy delicado para que los administradores, representantes legales y quien tienen el poder notarial de representación de la sociedad, ustedes les hagan saber esta reforma, porque el que sufre la prisión oficiosa es quien tiene estos poderes. Los siguientes puntos, el que creo que es importante, es la creación de la figura de razón de negocios. Ahí señalo el artículo del Código Fiscal que se modificó. Y más adelante en la presentación explico ampliamente qué es la razón de negocio. Y la otra reforma muy impactante del año 20 es que se establece como obligatorio el uso del buzón tributario. Y lo que en los años 20 a 23 han ido metiendo poco a poco el buzón tributario y poniéndonos más requisitos, yo les diría que en el año 25 va a ser fundamental el uso del buzón tributario, la vigilancia del mismo, y para que su manejo sea adecuado, yo recomiendo que el abogado de la empresa o un abogado externo en materia fiscal asesore a las empresas cómo deben de hacer uso del buzón tributario, porque es una forma de defensa que tiene el contribuyente ante las autoridades. En el año 21, en el mes de enero, nos obligaron a todas las empresas a utilizar el timbrado de la nómina. Otra reforma muy importante, porque dejamos de deducir a través de la nómina que en papel yo elaboraba y me firmaban los trabajadores, y ahora la tengo que timbrar lo que estoy pagando. En mi experiencia profesional, yo me encuentro con que hay muchos estados
en que la gente es renuente a ir, el trabajador, a las oficinas del SAT a darse de alta, y el empleador, el patrón, o los contrata sin estar registrados o no tiene mano de obra para trabajar. ¿Y qué pasa cuando les paga y no timbra? Que estamos ante la presencia de partidas no deducibles. Y he visto en la práctica en nuestro gremio que la gente dice, ah, pues como tengo esta partida y no la puedo timbrar, pues entonces la sustituyo con la factura de un tercero, y ya expliqué lo que eso ocasiona. También en ese año nos restringieron los servicios de outsourcing y nos facilitaron que podemos contratar servicios especializados a las empresas que estén registradas en el REPSE, que es toda la figura ante, ante el Seguro Social, con todos los controles, y Secretaría del Trabajo que esto conlleva. En el año de 1922 se creó la figura del beneficiario controlador. Esta es una reforma que en mi práctica profesional yo veo que las empresas no la toman en cuenta, y a empresa que llego y les pregunto si ya tienen documentado, creado el expediente con los requisitos que la ley del impuesto, las leyes señalan de cómo se debe de manejar el beneficiario controlador, la cara que me hacen es que no. Y les quiero decir, adelantándome un poquito, adelante estoy hablando de multas, que este es un punto que la autoridad tiene contemplado como multa, que cuando me requiera y no acredite yo que tengo implementado los controles de figura de beneficiario controlador, me hago acreedor a una multa por cada beneficiario controlador que oscila de 1,5 millones a 2 millones de pesos. Si partimos de la base, y lo voy a explicar más adelante, que este año la autoridad lo que quiere es recaudar dinero, aquí hay fuentes de ingresos. Crean también el régimen simplificado de confianza. En 2023 la facturación 4.0. En 2024 la carta aporte, que es algo con lo que ustedes han batallado porque todos contratan servicio de fleteros. Y en el año 25 finalmente, ya mencioné la reforma del, de la prisión preventiva oficiosa, y el 3 de febrero el SAT puso una nueva plataforma para informar operaciones de DIOT, para pagos de impuestos de manera mensual, y reglamentó también qué debemos de hacer con la DIOT para presentarla en las actividades agrícolas, que es el tema que hoy nos ocupa. Explicado esto, quiero señalar el marco de recaudatorio del año 25. Aquí les puedo decir a ustedes que son 3 láminas. Me voy a ir muy rápido por tiempo porque este material es el anexo al que hice referencia, y solamente les quiero señalar que el 8 de enero el SAT presentó este plan maestro. Lo importante a resaltar en el primer párrafo, donde busca una recaudación de 5.3 billones de pesos sin recurrir a la creación o aumento de impuestos. Yo me pregunto y les invito a reflexionar a ustedes, si no hay aumento de impuestos, ¿de dónde van a recaudar? Van a recaudar a través de medidas de fiscalización, van a aplicar uso de inteligencia artificial en sus programas de recaudación, van a de manera electrónica a implementar, que ya lo tienen, un plan maestro de fiscalización y de vigilancia fiscal permanente, van a combatir de manera electrónica la limitación de deducciones fiscales, se van a fijar mucho en la subcontratación laboral,
El plan maestro del SAT contempla la revisión de manera electrónica, inteligencia artificial de operaciones entre partes relacionadas. Le van a dar especial énfasis y repito, vuelvo a mencionar inteligencia artificial porque así están creados los programas, la materialidad en las operaciones y la razón de negocios y todo lo que para los programas que han implementado esté violando estas disposiciones, nos las van a echar para atrás y de manera electrónica nos van a notificar y o combatimos o pagamos. Aquí les pongo a ustedes un extracto de lo que en este paquete del año 25 son los soportes básicos de simplificación administrativa, de estrategias tecnológicas, de cultura contributiva y de iniciativas fiscales. Y en iniciativas fiscales quiero resaltar y los invito a que lean el anexo que les vamos a mandar, que los contribuyentes con ingresos de hasta 35 millones tienen un estímulo fiscal para acercarse a la autoridad por adeudos de ejercicios anteriores a pagar su impuesto los adeudos en una sola exhibición y van a tener condonación de recargos y de multas. Y lo que debo señalar es que los 35 millones, si yo tengo el adeudo del año 22, los 35 millones se refieren al año 22. Si estoy en el 24, al año 24. Pero todo esto lo van a poder ustedes leer a todo detalle en el anexo que menciono. Y ya les mencioné que la fiscalización y combate a la evasión es muy importante, que sus operativos específicos son a base de inteligencia artificial, que han implementado la colaboración interinstitucional, y aquí les quiero resaltar Unidad de Inteligencia Financiera, Seguro Social y Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es decir, ellos pretenden que a través del intercambio de información con estos tres entes, entre otros, pero son los más importantes, van a obtener información para estarnos cobrando. Y en materia de litigios y combates a delitos fiscales, señala el programa que va a tener una participación muy activa la Fiscalía General de la República para procesar casos relacionados con defraudación fiscal, contrabando y comprobantes fiscales falsos. Otra vez, el tema de los comprobantes fiscales. El siguiente punto a tratar, que son las multas por infracciones fiscales. Aquí les dejo yo toda la literatura y por tanto no la voy a leer a detalle y transcribo las fracciones que aplican contenidas en el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 70 a 91D. Y yo aquí lo que transcribí en este material son los conceptos de las multas. No puse la calificación de las multas porque sería muy extenso, pero les quiero decir que en la práctica, ahorita que esté yo mencionando los conceptos de multas, que no los voy a leer todos porque ya los tienen ustedes en el material, haré mención a algunos importes y cuando ven ustedes del 70 al 91D del Código Fiscal, si consultan a partir de los artículos 80 y tantos altos, los importes de multas ahí están y van a ver de qué estamos hablando. Me pueden multar por no presentar declaraciones, solicitudes o avisos, porque los presente yo de manera indebida o fuera de plazos, y si no los presento de manera electrónica y lo hago a través de requerimiento de la autoridad, soy acreedor a una multa. No proporcionar la información, el subsidio al empleo en los casos en los que se pague,
En materia de registro federal, no presentar avisos de cambio de domicilio. Presentar mal mi información de determinación de impuestos para señalar si son saldos a cargo o a favor. No proporcionar información de operaciones presentadas a través de la DIOT. Información puntual que me piden para efecto de IVA y declaración informativa con partes relacionadas. Todo esto a lo que estoy señalando aquí, quiero decirles, y leo el último párrafo, que este año el SAT, en sus programas de recaudación que ya hice mención, contempla incrementar su recaudación a través de concepto de multas, a través de ser más restrictivo, y ya les había mencionado que el más restrictivo se relaciona con los temas de materialidad de la operación y con la razón de negocio. La autoridad cada vez nos solicita más requisitos para demostrarle que las operaciones no fueron simuladas y que están registradas solamente para crear gastos y obtener un beneficio fiscal y no uno comercial. Y aquí les ofrecí hablar del tema de las multas y les quiero decir para que vean a lo que nos enfrentamos. Ya les dije que la de beneficiario controlador por cada beneficiario fluctúa de 1,5 millones a 2 millones. La de no presentación de DIOT va de 14,880 a 29,750 pesos por declaración y presento 12 al año. El no presentar declaración anual es muy barato, de 1,500 a 6,000 pesos. Por declararle pérdidas fiscales indebidas a la autoridad y amortizarlas, en el ejercicio que las amortizo, la autoridad revisa el ejercicio base y si están mal mis pérdidas, la multa es del 30 al 40% de la pérdida improcedente. Y la no habilitación de buzón tributario, que es una obligación que la ley señala, tiene una multa de 3,850 pesos a 11,540 pesos. Y aprovecho para decir que en materia de buzón tributario hubo una disposición del SAT que nos dio de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para regularizar nuestro buzón en cuanto a su registro y a los datos de representación, de localización como teléfono, correos electrónicos que debe de tener. Por favor, revisen el tema de multas para que por aquí no se vayan a llevar sorpresas que les van a pegar muy fuerte en el flujo de la empresa. Ahora voy a tocar un problema que es el problema del IVA, que aquí lo planteo en 14 láminas, es el tema más amplio y le di una importancia muy especial porque estoy consciente que las empresas de nuestro sector, por la naturaleza de sus actos y actividades, generan saldos a favor de IVA y que, como ya señalé con anterioridad, a partir del año 19 que se terminó la compensación universal, les genera mensualmente saldo a favor. La declaración mensual en la que yo determino el saldo a cargo o a favor del IVA es impuesto definitivo mensual. Por lo tanto, la devolución es por mes a partir del año 20. Y esto significa que si tengo saldos a favor todo el año, tengo 12 solicitudes de devolución que debo de presentar. Y el problema que nos enfrentamos, yo les digo aquí cuáles son las acciones, me voy a ir muy rápido. En la acción 1 envío el trámite y aquí les digo hacia abajo qué es lo que debo de hacer. En el paso 2 recibo el requerimiento de la información que me manda el SAT después de que presenté mi devolución y tengo 20 días
para dar respuesta a todo lo que me solicitan. En el paso 3, doy respuesta a la solicitud de información. En el punto 4, y cuando digo 20 días, no son 20 más 20, me refiero a los mismos 20 días. La autoridad tiene 20 días hábiles para contestarme cuando yo le presento el requerimiento de información, y en 20 días me autoriza total o parcialmente o me rechaza. Y en el paso 5, yo puedo interponer un recurso para defenderme. ¿Qué sucede en el caso real con esta documentación? Más adelante explico, y por eso son tantas láminas el problema, pero yo les digo que los requerimientos de información paso 2 que hoy me pide la autoridad, en muchos casos, y créanme que en mi despacho tenemos un área específica destinada a devolución de IVA, y es un verdadero viacrucis lograr hoy la devolución de IVA. Los requerimientos de lo que nos piden es increíble, la información que solicitan, y dice uno, yo esto no puedo cumplirlo. Y cuando lo cumplo, me contestan, lo que me contestaste no tiene materialidad, no tiene razón de negocio, y los actos que yo hice, la carga de la prueba es en contra de la empresa. Esto al amparo de que es el área de auditoría del SAT quien revisa, valida y autoriza la documentación que estoy presentando en la solicitud de devolución. Antes era el área de recaudación, ahora es el área de auditoría. Y cuando auditoría autoriza, entonces los otros pagan. Obviamente, cuando yo presento una devolución, mi declaración mensual, que es pago definitivo, mi DIOT, mi contabilidad, deben de estar perfectamente al día porque son documentos que acompañan. Y aquí les explico a ustedes qué es lo que debemos de entender por razón de negocio y qué debemos de entender por materialidad. No voy a dar lectura a los textos, solamente resalto que la razón de negocios está encaminada a obtener una utilidad. Es decir, yo hoy, y el término de materialidad, que es la sustancia económica, hoy le presento al SAT una solicitud de devolución, le acompaño los CFDIs, y hoy el SAT, a través de sus programas de inteligencia artificial, califica si hay razón de negocios y si hay materialidad con los parámetros que tienen cargados. Y si no la tienen, y créanme que en una gran mayoría dicen que no la tiene, me rechazan los documentos, y todo el motivo del rechazo que me hace la autoridad es decirme, no hay razón de negocios, no hay materialidad. Demuéstrame, la carga de la prueba te toca a ti, contribuyente, demuéstrame que yo estoy mal. En términos de materialidad, les dejo como referencia para nuestros colegas contadores que revisen en normas de información financiera. Ahí les digo el número de norma y el capítulo que deben de revisar para que dejen esto ligado con los comprobantes que reciben y soporten debidamente la sustancia económica. Ante esta violación de la autoridad, nuestro medio de defensa es la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Aquí les puse inclusive como fotografía la portada de un libro de análisis y comentarios a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, y no lo puse para hacerle publicidad ni a la editorial ni al autor, pero sí creo que es un texto que nos puede ayudar y orientar en este concepto. ¿Qué dice la ley? Que es la que nos protege
para que obtengamos las devoluciones de impuestos que procedan y que la ley presume que la actuación del contribuyente está realizada de buena fe. Pues eso es lo que dice la ley y la presunción. La autoridad, cuando me niega la materialidad o la razón de negocios, desconoce la buena fe y dice que estoy actuando sin cumplir estos conceptos. Dejo aquí un comentario en señalarles a ustedes que la presunción de certeza, en qué artículo del código se señala que la autoridad está obligada a ejercer sus facultades de comprobación, cerciorándose de la materialidad de las operaciones que revisa. Es decir, este artículo es en el que ellos se apoyan para decir que pueden desvirtuar la presunción de buena fe y de certeza de operaciones, exponiendo los elementos suficientes que permitan desvirtuar la existencia de materialidad, sin que sea procedente que la autoridad revierta indebidamente la carga probatoria para que éste acredite. Es decir, este es un artículo que violenta derechos fundamentales de seguridad y de certeza jurídica, pero en el mundo real es un artículo al que nos enfrentamos y que cuando presentamos una solicitud de devolución tenemos que conocernos para anticiparnos a todo lo que puede venir. Es decir, como conclusión, el SAT cuestiona la validez de facturas bajo un argumento simplista de que no se demuestra la materialidad de la operación, pero no realiza un análisis exhaustivo de la documentación que yo proporcioné como contribuyente, ni me señala las razones por las que considera que no reúne requisitos de materialidad. ¿Qué me queda? Y me voy al último párrafo a decir, señores, pues dado que la única forma que tengo de revertir esto, pues tiene que ser a través del litigio. ¿Y qué sucede en este punto? Que ya hay jurisprudencias del Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación, y aquí les pongo a ustedes una de tantas, hay muchas jurisprudencias en este punto. Aquí hago referencia a una de ellas que señala que el contrato no es un documento idóneo para acreditar por sí mismo la materialidad. El contrato prueba que hay un acto celebrado entre dos partes, pero no demuestra la verdad del contenido de la operación. Esta debe demostrarse con otras pruebas. Por eso, con todo lo que he hablado, es importante que de la lectura de los diferentes temas que he dado como soporte, revisemos que los CFDI que nos expiden los proveedores de bienes y de servicios desde el concepto justifiquen la materialidad y que los contratos justifiquen la razón de negocio. Y aquí les señalo que nosotros normalmente en la contabilidad lo que señalamos es que la operación se realizó, pero la contabilidad no puede demostrar ni la materialidad. La razón de negocio de manera indirecta sí la puede demostrar. El contrato no demuestra que se realizó el servicio o pactado o que realmente se verificaron los hechos. Por lo tanto, el contribuyente debe exhibir pruebas vinculadas con los contratos que demuestren que los actos fueron efectivamente realizados. Hay muchas formas de aportar pruebas. Otra vez, platicamos con el contador de área, asesor fiscal o con un abogado que litigue para efectos fiscales y nos van a dar un decálogo de cuáles son las pruebas adicionales que acompañarán los contratos, y esto, si lo hacemos
como implementación en el control interno, nos vamos asegurando de no tener estos problemas. Y aquí les pongo a ustedes la conclusión de la jurisprudencia y en la parte final les digo los puntos que destacan con los que debo de complementar las probanzas de los contratos. Facturas debidamente elaboradas, sin errores, emitidas a tiempo, complementos de pago generados a tiempo y sin errores, estados de cuenta que demuestren la transferencia de recursos con el que se pagó, un registro contable adecuado, y que los documentos que hacen las bases de entregable, las veces de entregable, pongan en evidencia que el proveedor sí proporcionó el servicio a favor del contribuyente. Por ejemplo, la guía del fletero, la entrada de almacén, la demostración de que el producto que compré, si es un producto, está vendido y cómo lo demuestro y lo vinculo a través de mi sistema de costos o de producción, o demuestro el servicio. Estas son ideas de cómo complementar. Y yo me hago una pregunta: ¿cuántas negativas de devolución debe acumular el contribuyente? Recordemos que la declaración es pago definitivo y que por lo tanto presento n número de veces la solicitud por el mismo periodo, para entender que el SAT jamás me devolverá, que lo que no quieren es devolverme. Y aquí les menciono una jurisprudencia que señala en la Corte que esto lo está diciendo inclusive el SAT, y otra vez voy a un aspecto de experiencia profesional. Dicen, es que la Corte dice que el contribuyente que no combatió la negativa ya no la puede volver a solicitar y que la tiene que combatir legalmente. Tengo aquí a la mano y les ofrezco enviarles a través del material que les va a poner David, porque ese no está relacionado como anexo de la plática, pero se la voy a mandar a David, pero a que la adicione. La jurisprudencia que emitió la Corte a este respecto, y dice otra cosa, y la autoridad la interpreta como quiere, y el contribuyente dice, no, pues el contador va y le dice, no, pues fíjese que no me la recibieron porque dicen esto. El abogado te dice, mira, la jurisprudencia dice que tienes derecho a volverla a solicitar, y seguramente la autoridad va a volvértela a rechazar. Y cuando hago esto 5 veces, digo, no, pues la autoridad no me va a devolver. Entonces, mejor o desisto o le digo al abogado que presente un recurso, y por eso ya lo había señalado. Pero esta lámina la quise poner en el material para demostrar y explicar la mala fe con la que actúa la autoridad en querernos leer la jurisprudencia como ellos la entienden o la quieren entender. Y como la persona que va a presentar la solicitud de devolución o la envía por medio electrónico, cuando llega a la empresa dice, oiga jefe, pues mire, dicen que no se puede porque es el segundo o el tercer intento, que hay que litigar. ¿Y tú qué opinas? No, litigar, nos vamos a meter en más problemas y vamos a llamar foco rojo. Entonces, todo esto aquí lo explico. ¿Y qué es lo que está buscando la autoridad? Que pase el tiempo y que a los 5 años el contribuyente venció el término para pedir la devolución, y no obstante que la solicitud interrumpe los términos de prescripción, en lo general el contador dice, no, pues ya pasaron 5 años, ya me olvido del dinero. Y les hago varias preguntas para reflexionar en este tema. ¿Has notado que el SAT cada vez que te rechaza una solicitud te inventa una nueva excusa, que te pide que expliques la misma información y volver a empezar de cero, que por más que intentas demostrar tu materialidad, tu razón de negocio, la autoridad insiste que es simulado? El SAT propiamente
yo te digo, ya te revisó en un mes esa auditoría. ¿A qué le tienes miedo si te vas con un abogado a interponer un recurso? Ya te auditaron. Ya no tienes nada que perder, o te defiendes a través de un abogado o no te lo van a devolver. Y al final les digo cómo devuelven las devoluciones en cuanto a intereses y a actualizaciones, pero eso es para cuando se logra. Y prácticamente yo les diría, para ir cerrando, cómo fortalecer el área fiscal de la empresa. Yo fortalezco el área fiscal de la empresa mejorando mi control interno, el cumplimiento normativo, que es lo que técnicamente los abogados y los despachos corporativos están llamando el compliance fiscal corporativo. No es otra cosa más que el conjunto de prácticas, normas y procesos que una organización implementa para asegurar que sus actividades se ajusten a leyes, regulaciones, normas y estándares aplicables al sector. De manera muy especial y puntual, revisen todo esto en materia de IVA para que logren ustedes la devolución del IVA. Aquí les pongo cuáles son los beneficios del compliance fiscal corporativo y yo les digo riesgo de sanciones, de multas y de procesos judiciales. Es un control para no enfrentarme a esto que representa mucho dinero y en algunos casos presión. David ya apareció, quiere decir que estoy sobre el tiempo. Aquí les digo, me robo 5 minutos, los puntos que debe de cuidar la empresa para enfocar las políticas, las auditorías, las medidas correctivas. Y cierro diciendo que los puntos contenidos del anexo son resoluciones fiscales de facilidades administrativas, el programa de regulación fiscal y la jurisprudencia que señalé que no puse, que se la mandaré a David. Él ya tiene todo este material para que la pegue en los archivos que va a mandar. Sé que me excedí de tiempo, discúlpenme, pero el tema es muy amplio y el tiempo de exposición es muy corto y traté de ser lo más preciso posible. Por eso les quise poner aquí, al darle las gracias a todos, la foto pueden eliminarla, por favor, pero les dejé el código QR que vincula a mi teléfono celular y les pongo mi correo para que por favor todas las preguntas que tengan me las manden. Me comprometo a contestarlas. Me comprometo y les pediría yo como mecánica que la pregunta que formulen le avisen a David en Nemex que han enviado una pregunta y yo enviaré la respuesta a ustedes de manera cerrada y a David le avisaré que se contestó para que él en el control que debe de llevar sepa que sí se atendió a la membresía en las preguntas que hicieron y que no me puse a nadar de muertito como que no vi. Mi compromiso, y es una petición de Emex, es que la satisfacción de los asociados en el tema de preguntas se atienda y cumpliré con esto. Entonces, por favor, y cumpliré en tiempo y forma, en el tiempo más corto posible. No voy a cumplir en diciembre de este año porque pues ya sería extemporáneo. Entonces, les agradezco mucho su participación. Espero que estos minutos que me robé y los que usé en la presentación sean de utilidad y que aporten algo en la operación de la empresa. Les agradezco su paciencia, su participación y para todos los que no conozco, consideren que de este lado tienen a un servidor y que estaré a sus órdenes para atender cualquier asunto.